vamos a continuar con la práctica ejecución del Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas de la compañera Ana Carolina Arias y el compañero Daniel Garro de la editorial de la UNED. Esta práctica está inscrita en el ámbito de gestión. Adelante, equipo, para que nos cuenten de qué se trata. Bien, muchísimas gracias a las compañeras de la Feria de Buenas Prácticas por este espacio tan bonito, tan importante para compartir las experiencias de la institución. Yo soy Daniel Garro Sánchez, editor y filólogo de la editorial, y mi compañera es Ana Carolina Arias Núñez, filóloga también y encargada de la parte de promoción editorial. Nosotros somos parte de la logística del premio Alberto Cañas, el Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas de nuestra editorial. Y bueno, la buena práctica que les vamos a exponer, aunque presentamos hoy Carolina y yo, en realidad es una buena práctica implementada por varias personas de la editorial. Es un equipo grande que trabaja en la organización de este certamen e incluye a la dirección editorial y al propio consejo editorial. Entonces es una práctica pues de toda la editorial, ¿verdad? Básicamente consiste en la implementación de formularios en línea para recibir las obras concursantes de este certamen, y vamos a empezar hablándoles un poco sobre el certamen de narrativa Alberto Cañas. Hasta el hilo de agua más pequeño, con el tiempo, encuentra más agua. Y cuando se agrupa, encuentra un caudal. Así son las ideas, las palabras, los escritos. Son hilos de agua que se vuelven río y sueñan con el mar. Algunas veces son lluvia y otras parece que nunca vendrán. Como ideas que se aferran a este mundo y superan nuestro destino, nuestro final. Sexto Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas 2023. Género, cuento. Recepción de las obras del 6 de marzo al 31 de mayo de 2023. Consulta las bases en editorial.uned.ac.cr. Bien, este fue un pequeño video elaborado por los compañeros de audiovisuales para la promoción del certamen de este año. Este certamen fue creado por el Consejo Universitario de la UNED el 23 de noviembre de 2017 con el objetivo de incentivar la creación de obras narrativas costarricenses de calidad y elevar la posición de la EUNED en la vida cultural del país. Este es un certamen que convoca a los géneros de cuento y novela en forma alternada, un año cuento, un año novela, y así sucesivamente. Tiene un premio de $2,500 más la publicación de la obra. Su primera edición fue en el año 2018, cuando se convocó novela. En los años siguientes se fue alternando de género, y este año, 2023, por ejemplo, se convocó el género de cuento. Con respecto a los alcances de este certamen, el público meta es pues el público en general adulto en todo el territorio nacional, costarricenses y extranjeros radicados en el país, así como costarricenses residentes en el extranjero. Entonces, nótese que este es un certamen que pues requiere abundantes recursos públicos, no solo por el premio y la publicación propiamente dichos, sino además por los recursos que se usan en la promoción del certamen, por lo que es muy importante para nosotros conocer los alcances del certamen, saber a cuántas personas estamos alcanzando con la promoción, llevar estadísticas sobre la cantidad de personas que participan, además de los lugares de procedencia de estas personas, los rangos de edad, si son hombres, mujeres, etcétera. Todos estos datos son muy importantes, no solo para la credibilidad del certamen como evento literario, sino también para el tema de pues transparencia y rendición de cuentas al tratarse de recursos públicos. Con respecto al método de recepción de obras que se usaba antes, les podemos decir que en los años 2018 y 2019 se usó pues el método tradicional de recibir obras impresas. Me refiero a un método tradicional no solo aquí en el país, sino pues a nivel internacional también. Los principales certámenes del mundo usaban este método, y todavía
Algunos, incluso certámenes importantes del extranjero, siguen usándolo, a pesar de que ya pasamos por la pandemia incluso. Y entonces, en ese método que usábamos antes, se recibían las obras impresas por correo físico o en la propia recepción de la editorial. Los autores debían entregar entonces dos documentos: la obra concursante propiamente dicha por triplicado y firmada con seudónimo solamente, y el documento conocido como plica, que es un sobre cerrado que contiene la identidad real de la persona, sus datos personales y sus datos de contacto. Esto, como podrán suponer, implicaba cantidades enormes de papel y otros materiales. ¿Ok? Este procedimiento tenía los siguientes defectos. Era un procedimiento totalmente a mano. ¿Ok? Teníamos que procesar cada obra como documento escrito, anotar los datos de cada obra, hacer la lista de todas las obras concursantes a mano. La obtención de los datos era larga y tediosa porque teníamos que ir abriendo y leyendo una por una las plicas para obtener datos de participación. Por ejemplo, el lugar de procedencia, la edad, y por ejemplo, cómo se enteraron del certamen, todo ese tipo de datos teníamos que tomarlos a mano. Desde luego dependíamos de que las personas participantes hicieran bien la plica con los datos completos y bien consignados, lo cual no siempre sucedía. Y por supuesto lo que les mencionaba de las enormes cantidades de papel y otros materiales. Este procedimiento se prestaba para errores en la entrega de las obras, es decir, que las personas autoras cometían errores al entregar las obras y al consignar los datos de la plica, y errores administrativos ya a lo interno de la editorial, de errores que pues tratábamos de evitar hasta donde fuera posible, pero en un procedimiento tan engorroso y tan largo, pues no estábamos exentos de ellos. Las consecuencias de estos errores, bueno, no tener unas estadísticas completas sobre los alcances del certamen, pues cantidades enormes de tiempo y materiales que requería este método. Podíamos durar hasta 3 semanas, a veces casi un mes, en hacer todo el proceso de recepción de las obras y anotación de los datos de las obras y de las personas concursantes. Los riesgos, pues, de este método era, pues, que hubiera extravío de las obras concursantes, consignación de datos erróneos, por ejemplo, datos erróneos de la persona ganadora, que hubiera sido muy grave, y, pues, pérdida de credibilidad del certamen, además de una pérdida de fundamento en su sostenibilidad presupuestaria, ¿verdad? En el año 2020 se nos viene la pandemia con todo lo que ya sabemos: las medidas sanitarias, los cierres totales o parciales, las restricciones para el transporte, y desde luego aquí podrán suponer que el principal inconveniente para el certamen es que la gente no se podía trasladar a la editorial para presentar sus obras, y aunque las enviaran por correo físico, pues tampoco había personal en la editorial para recibirlas, o el personal era insuficiente. Así que esto se suman a los riesgos anteriores, se suman ahora los riesgos de ver una disminución en la participación del certamen, incluso el riesgo de que tuviera que suspenderse el certamen temporalmente o incluso definitivamente, ¿verdad? Había un riesgo de que el certamen desapareciera. Para el año 2020 se habilitó como una solución temporal la recepción por correo electrónico, siempre manteniendo la recepción de las obras impresas. Y ya para el año 2021 se habilitó únicamente la recepción por correo electrónico. Se eliminó la opción de las obras impresas. Así, al entregar las obras por correo electrónico, las personas concursantes tenían que entregar dos archivos: el archivo de la obra concursante propiamente dicha y el archivo de la plica. Recibir por correo electrónico eliminó pues el uso de papel, pero por lo demás el resto de los defectos, errores y riesgos que hemos mencionado seguían siendo los mismos, ¿verdad? El método seguía siendo fundamentalmente a mano y seguía durándose pues lo mismo en hacer todo el proceso.
Pues bien, la buena práctica que les comentamos hoy se puso en marcha en el año 2022 y consiste en el uso de formularios en línea para la recepción de las obras. Se usaron formularios de Google Forms para recibir los archivos de las obras concursantes y además para obtener los datos estadísticos de las personas autoras, así como sus datos de contacto. Con esto se eliminó definitivamente la recepción por correo electrónico. Al contar con formularios en línea, hay acciones que antes teníamos que hacer a mano, obra por obra o persona por persona, y que ahora son totalmente automatizadas, como por ejemplo el almacenamiento de las obras concursantes en una carpeta de servidor. Ya no tenemos que ir tomando del correo obra por obra para meterlas dentro de una carpeta. La generación de una hoja de Excel con todos los datos de las personas autoras. La obtención de estadísticas sobre las personas autoras e incluso gráficos estadísticos. Todo esto es completamente automático. De forma que ahora las acciones que nosotros tenemos que efectuar son básicamente verificar que las obras concursantes cumplan con las bases del certamen, eso sí, tenemos que hacerlo nosotros inevitablemente, elaborar un reporte para el consejo editorial y custodiar, por así decirlo, las obras concursantes en la carpeta del servidor y dar acceso a ellas a la comisión preseleccionadora, que va a sacar los finalistas del certamen. Esta comisión es conformada por el equipo de filología de la editorial. Y luego, cuando ya tenemos las obras finalistas, entonces dar acceso a los miembros del jurado, ¿verdad? A los miembros del jurado para que accedan a la carpeta donde están las obras. Los pasos para implementar esta buena práctica fueron, desde luego, la creación del formulario, para lo cual, pues, determinamos cuáles espacios exactamente queríamos incluir según los datos que queríamos obtener de las personas concursantes. E incluso en algunos casos donde era factible hacerlo, se usaron espacios ya con respuestas predeterminadas, es decir, que la persona tiene que escoger la respuesta de una lista en vez de tener que escribirla. Por ejemplo, la provincia de origen o el rango de edad. Ese tipo de datos se pueden hacer en una lista predeterminada. Otra cosa que se mejoró fue la declaración jurada, que antes cada persona concursante tenía que redactarla, ¿verdad? Ahora ya no, ahora en el formulario aparece la declaración jurada con todos sus términos, y la persona tiene que solamente darle clic a una opción para aceptar los términos de la declaración jurada. Aquí podemos ver la apariencia, la carátula del formulario en línea con los datos básicos del certamen. Aquí podemos ver los espacios que incluimos para obtener los datos de las personas, el correo, título de la obra concursante, el seudónimo y el nombre completo real de la persona autora, datos que quedan consignados en la tabla de Excel y que por supuesto nosotros manejamos con un carácter totalmente confidencial. Número de cédula, aquí tenemos por ejemplo los datos de sexo, edad y provincia de residencia que la persona escoge la opción entre una lista ya predeterminada, anota el cantón de residencia, su número de teléfono. Aquí vemos el botón donde se puede cargar el archivo de la obra concursante y la declaración jurada, a la cual solo tienen que hacerle clic en el botón de aceptar. El segundo paso fue pues determinar las personas a lo interno de la editorial que iban a encargarse de todo este proceso, crear la carpeta en el servidor para almacenar las obras y pues definir quiénes iban a poder tener acceso a esa carpeta y quiénes no, según estos asuntos de confidencialidad de la participación. Se redactaron las nuevas pautas de entrega de las obras, las nuevas bases del certamen y elaboramos un nuevo cronograma para el proceso completo del certamen, la fecha de inicio de la recepción de obras, la fecha de cierre y los tiempos internos para nosotros de
recibir las obras, hacer la preselección, luego enviar las obras al jurado y que el jurado pues emitiera su veredicto. Un paso muy importante para esta práctica fue, desde luego, dar a conocer este nuevo método de la recepción de obras, algo muy importante y no exento de complejidades, dado que el método anterior estaba muy asentado de una forma muy tradicional. Ustedes saben que en el ámbito pues, literario se maneja cierto tradicionalismo y a veces cierta resistencia a implementar cosas tecnológicas. Así que se hizo una campaña en redes sociales, en medios, se publicaron las pautas completas de la recepción de obras en el sitio web de la editorial, se ofrecieron entrevistas, charlas informativas e incluso un taller de narrativa para promocionar el certamen y se habilitó un correo electrónico para atender consultas. Este nuevo método de recepción de obras se puso en práctica en la edición 2022 del certamen, y se realizaron ajustes para la edición del 2023. Se depuraron algunos espacios del formulario, se depuró el procedimiento a lo interno de la editorial, se hicieron cambios para mejorar la redacción de las bases del certamen y cambios en el material promocional según las consultas que nos hacía el público, ¿verdad? Donde nosotros veíamos que la gente tenía dudas, entonces mejorábamos pues la redacción y la información que se ofrecía sobre el certamen. El método ya con todas estas mejoras se puso en práctica en este año 2023 de forma muy exitosa, tanto así que ahora hemos extendido este método a las otras convocatorias de la editorial y sobre los resultados que hemos tenido les va a hablar mi compañera Ana Carolina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su atención, y por permitirnos estar aquí. En cuanto a los resultados que hemos tenido al implementar esta práctica en el Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas, es importante mencionar que esta práctica permitió darle continuidad al premio, ¿verdad? Aún en época de pandemia, y esto significó una motivación tanto profesional como económica para personas escritoras que estaban en sus casas, pues viviendo un momento de mucha incertidumbre en ese momento, en época de pandemia sobre todo. Esto permitió cumplir con los objetivos institucionales, tanto de la editorial como de la UNED. Pues como Daniel mencionó, este premio fue creado por un acuerdo del Consejo Universitario en el 2017. También es importante que este nuevo método nos ha permitido disminuir los errores y las confusiones en la entrega de las obras y la consignación de los datos. En las dos últimas ediciones nos hemos encontrado con algunos errores en la presentación del documento propiamente dicho, pero no digamos, la forma de entrega de este documento. También las facilidades para obtener y visualizar los datos gracias al formulario nos han dado no solo estadísticas más fiables y completas de las personas concursantes, sino que ahora podemos comparar un año con otro y para identificar tendencias y cambios en la participación y los alcances del certamen, así como oportunidades de mejora en su promoción. Ha habido mejoras en el aprovechamiento de los recursos públicos al disminuir costos, no solo en la editorial, sino también a las personas escritoras que ya no tienen que ir hasta la editorial y trasladarse tal vez de otra región, de otra provincia, para ir a dejar el manuscrito, no tienen que imprimir el documento, no tienen que empastarlo. Entonces, esto reduce los tiempos también. Ha aumentado el orden y la transparencia en el proceso al recibir la información en un único repositorio y ser una persona la que realiza este proceso de revisión. En la otra diapositiva podemos ver que la cantidad de personas concursantes se ha mantenido a lo largo del tiempo. Bueno, estos son los 6 años y la cantidad de manuscritos que hemos recibido. En el 2018 recibimos 77 manuscritos, que fue el primer año de novela. En el 2020 fueron 70 novelas y en el 2022 61. En cuanto a cuento, recibimos 76 en el 2019, subieron a 139 en el 2021 y este año recibimos 104 manuscritos de cuento. Es importante mencionar que
es normal, digamos, en cuanto al género, que el género cuento reciba muchas más cantidad de participación que la novela, que requiere pues más trabajo de producción, podríamos decir. Pero en general nos parece que la participación se ha mantenido a pesar de implementar el formulario o con la implementación del formulario. Y claro que hay un periodo de aprendizaje, ¿verdad? Que una curva de aprendizaje que nos parece que es positiva y que va a seguir. En la siguiente diapositiva podemos concluir entonces que esta práctica ha tenido varias ventajas para la editorial y para el concurso en sí. El proceso automatizado, el respaldo de las obras en la nube y en el servidor, el poder obtener datos en espacios predefinidos que mencionó Daniel, las estadísticas inmediatas incluso con gráficos y el no tener que utilizar papel. La siguiente, bueno, claro que tenemos algunos retos con el premio Alberto Cañas y con su difusión, la necesidad de capacitar a más personal de la editorial sobre los formularios para que no, pues la práctica no esté concentrada solo en una o dos personas. La brecha digital, pues sabemos que sigue habiendo una importante cantidad de población que quizá no tiene acceso a computadora, ¿verdad? Y hay también alguna resistencia al cambio. Nos hemos encontrado sobre todo en personas de la tercera edad, entre un 2 y un 6% de personas mayores de 75 años son las que participan o han participado en el premio Alberto Cañas. Entonces, sabemos que tenemos que enfrentar este reto de cómo ya sea colaborar en que esas personas pues aprendan a usar el formulario o cómo implementar pues otras prácticas para ellos y para las personas privadas de libertad, por ejemplo. Aumentar los números de participación de personas residentes fuera de la gran área metropolitana, porque más o menos un 90% de los participantes en el premio son de la GAM, ¿verdad? Entonces, siempre queremos seguir con este reto de cómo atraer escritoras de otras provincias y de otras regiones y seguir subiendo la participación de escritoras. También la participación de mujeres es pequeña, sin embargo, este año, en el 2023, llegamos a un 40% de participación de mujeres y este ha sido el número más alto de participación de mujeres escritoras en los 6 años. Esa sería nuestra exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Ana Carolina y Daniel, por la exposición de esta práctica, que evidencia no solo la necesidad de estar en una constante reflexión de cómo podemos mejorar nuestras prácticas, ¿verdad? Para hacerlas tal vez más eficientes, sino también nos refuerza el peso y la importancia que tiene la editorial de la UNED a nivel nacional y podría decir que también internacional. Así que de verdad, muchísimas gracias por esta experiencia. Como en las veces anteriores, vamos a abrir el espacio para preguntas o comentarios, dando prioridad a las personas que levanten la mano, si quieren hacerlo vía oral. Y si no, le vamos a dar el pase a Olga para que nos cuente si tenemos preguntas. Olga, si quiere nos cuenta porque no tenemos... Claro, sí, aquí sí, por lo escrito, el medio escrito, sí nos llegaron dos. La primera y va muy de la mano con los resultados que presentaba hacia el final Ana Carolina, los retos, respecto a, dice que si con el cambio realizado tienen mapeado si ha habido mayor participación de residentes en el extranjero. Bueno, el premio Alberto Cañas es para costarricenses, entonces tendrían que ser costarricenses que residan en el extranjero. Ha habido participación, no ha aumentado, pero sí nos llega 1 o 2 manuscritos de personas que son costarricenses que viven en el extranjero. Perfecto, sí, maravilloso, porque precisamente como sé que la duda iba en la línea, ¿verdad? De si se había como facilitado precisamente por el uso del formulario esa participación. Gracias. Y la otra dice, la buena práctica se centra en el método de recepción. ¿En qué otros elementos del certamen les gustaría innovar a futuro? ¿O qué otras oportunidades de mejora han identificado? Bueno, yo puedo mencionar que ayer justo andaba en una gira en un
un centro penal y pude notar que hay personas interesadas en la escritura, ¿verdad? Y en que sus escritos se den a conocer. Entonces, es un reto para nosotros cómo poder recibir las obras de estas personas, pero además cómo fortalecer sus habilidades en la escritura, ¿verdad? Para que realmente tengan un chance de ser publicados, ¿verdad? Porque ellos pueden mandarnos sus escritos, pero si no tienen la suficiente calidad, pues en realidad no hay un chance, ¿verdad? Para ser publicados. Entonces, ayer pensaba en eso, ¿verdad? La importancia de fortalecer las habilidades de lectura, pero sobre todo de escritura de ciertas poblaciones para que realmente puedan participar en los exámenes de la editorial. Y bueno, nosotros, Daniel Garro lo mencionó, nosotros cada año damos un taller de narrativa auspiciado por este premio. Sin embargo, bueno, es un taller virtual que igualmente pues, no puede llegar, por ejemplo, a las personas privadas de libertad, pero bueno, con ese taller tratamos también de que el premio dé un aporte en la formación de estas habilidades de escritura. A eso tal vez podemos agregar que también pues la idea de el certamen es alcanzar a poblaciones en las provincias periféricas, las provincias costeras, las zonas rurales, ¿verdad? Y a veces lo que sucede es que, bueno, se va alcanzando a personas interesadas de lugares lejanos, pero al final hay un ganador, nada más. Entonces, este año, por ejemplo, se ha promocionado más lo que son las obras finalistas para que entonces las personas que no ganen por lo menos puedan poner en su currículo o en su historial de su carrera literaria que fueron finalistas en el certamen. Este, también podría hacer que se implemente la opción de menciones honoríficas. Y también, pues, también pues que se hagan recomendaciones de obras que, aunque no necesariamente ganen el certamen, pues puedan ser publicadas, ¿verdad? Entonces eso es como para que no solo la persona ganadora sea la que se publique y la que se dé a conocer y la que se lleve alguna gratificación, sino que pues haya más cantidad de personas que puedan ser beneficiadas por el certamen y así pues incentivar la participación y también pues que estas personas de zonas alejadas tengan más oportunidad para ser beneficiadas por el certamen. Eso es algo que ha empezado a implementarse este año por iniciativa de la actual dirección y queremos pues desarrollarlo y fortalecerlo en los años venideros. Perfecto, Daniel, que de hecho nos llegó hace unos instantes otra pregunta al chat que se relaciona con lo que nos estaba compartiendo. Y entonces, más que preguntas, tal vez ahorita son ideas o comentarios al respecto, pero sí está planteado como pregunta que dice, ¿existe la posibilidad de premiar al segundo lugar con publicación, aunque no lleve premio económico? ¿Han pensado en hacer algún tipo de reconocimiento por provincia, justamente para promover la escritura fuera de la GAM? Y bueno, pues reitero, era parte de lo que nos comentaba, pero si gustan ampliar al respecto, adelante. Bueno, todas esas ideas suenan muy bien. Por el momento no está en las bases del certamen nombrar segundo lugar, ¿verdad? Ni el reconocimiento por provincia, pero es algo que podría implementarse, podría llevarse la propuesta a la dirección y al consejo universitario, digo, al consejo editorial, bueno, a los dos. Este año lo que sí está habilitado y que vamos a ver qué dice el jurado es las menciones honoríficas, ¿verdad? Nombrar menciones honoríficas y recomendaciones de publicación, ¿verdad? Y bueno, en un futuro el certamen podría crecer y entonces tener un segundo lugar, un tercer lugar e incorporar estas ideas de, por ejemplo, algún tipo de mención o premio por provincia. Eso va a depender también, como siempre, de los recursos que haya, si ese segundo y tercer lugar tendrían también algún monto económico o si sus obras serían publicadas también, entonces ya eso involucra recursos. Y bueno, por eso regresamos a la idea de lo importante que es contar con
datos fidedignos de los alcances del certamen, ¿verdad? Para defender esos recursos que se le dan al certamen y, de ser posible, pues aumentar esos recursos y implementar todas estas cosas. No sé si Excelente. Carolina quiere agregar algo. No, no, de acuerdo con lo que dice Dani. Bueno, este año hicimos una colaboración con la UNED de Cañas y, bueno, en realidad hace 2 años, y se ha hecho un concurso literario allá en Guanacaste, bueno, con énfasis en la zona de Guanacaste. Entonces, pues la editorial siempre trata de participar en otras instancias para seguir promoviendo, por supuesto, la escritura y la lectura. Gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Ana Carolina y Daniel, por esta exposición y gracias a las personas que nos hicieron llegar sus preguntas.